Mi nombre es Yaimali Páez, esto es Derecho Romano 1 y el tema que vamos a tratar a continuación es sobre el negocio jurídico. Debemos comenzar por decir que el negocio jurídico es un acto jurídico determinado o destinado a producir efectos jurídicos, donde la doctrina romana lo relaciona con el acto jurídico. Bonfante dice que es aquella manifestación de la voluntad de la ley, a la que la ley, en las condiciones y en los límites por ella determinados, reconoce la virtud de producir los efectos jurídicos deseados por el sujeto o las personas que intervienen en el negocio jurídico. Según el diccionario jurídico elemental, es todo acto o actividad que pretende o que presenta algún interés, utilidad o importancia para el derecho y es regulado además por su norma. El negocio jurídico cuenta con ciertas características, como por ejemplo que es un hecho humano y que es una manifestación de la voluntad humana. Es decir, que es un hecho donde interviene la voluntad del hombre, donde es necesario que sea manifiesta. Los negocios jurídicos producen un efecto que es la creación de nuevas relaciones jurídicas. Por ejemplo, en un contrato, un arrendamiento, una compraventa, un testamento o donaciones. Además de esto, permiten la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas y se realizan con el objeto de producir efectos jurídicos como por ejemplo una adquisición, una transmisión, una modificación, extinción o pérdida de derechos. Además, es necesario mencionar que los negocios jurídicos requieren de ciertos elementos. Estos elementos son aquellos sin los cuales no puede existir el negocio jurídico, como por ejemplo tenemos la voluntad. La voluntad se entiende como la disposición, la resolución o el ánimo de hacer algo, es decir, el consentimiento o la propia decisión de una persona de hacer algo. En varias ocasiones o en ciertas doctrinas se relaciona la voluntad como el consentimiento. El consentimiento vendría siendo el acuerdo de dos o varias personas que se entienden o que llegan a un acuerdo para producir un efecto jurídico determinado, que debe contar con ciertas condiciones para que pueda producir efectos jurídicos. Dentro de estas condiciones tenemos lo que el sujeto pueda realizar un acto voluntario. Además debe que esta persona efectivamente quiera efectuar ese acto y que manifieste esa voluntad de efectuar dicho acto. Existen ciertos vicios del consentimiento que impiden que la voluntad sea correcta, como por ejemplo tenemos el error, que es la apreciación falsa que se tiene acerca de algo o de alguien, que según la consideración romana, pues el error puede ser cuando las partes se engañan sobre la naturaleza del contrato o cuando las partes no se entienden sobre el objeto del contrato. El dolo, que vendría siendo los manejos fraudulentos empleados por alguna de las partes para engañar a una persona y para determinarla a dar su consentimiento para realizar dicho acto jurídico. Y tenemos por último la violencia, que son actos de fuerza material o moral que obligan a la persona a dar su consentimiento o voluntad para llegar al acto jurídico. El segundo elemento es el objeto. El objeto es en el contrato es el acuerdo de dos personas o de las personas que intervienen en el negocio jurídico por la cual están firmando un contrato, por ejemplo. El objeto es definido por la doctrina romana como el hecho o la abstención que una de las partes o ambas debe realizar en beneficio de la otra o en beneficio de ambas en este caso. También cuenta con ciertas condiciones de validez que son el que debe ser posible, debe ser lícito y debe constituir para el acreedor una ventaja apreciable en dinero y que debe estar ciertamente determinado. El último elemento que tenemos es la causa, que es uno de los elementos más controversiales dentro del negocio jurídico y ha sido definida como la finalidad práctica que constituye la función económica social que es típica del negocio y que se realiza como por ejemplo lo que es la compraventa. Dentro de la compraventa la causa vendría constituyendo el cambio de la cosa por el pago de un precio. Dentro de estos elementos
esenciales también tenemos lo que son los elementos accidentales del negocio jurídico, que son como accesorios que no son parte del negocio como tal. También se pueden definir que son elementos accidentales todas las cláusulas que las partes determinan para ampliar, para restringir o modificar dicho contrato o dicho negocio jurídico. Estos elementos se clasifican en la condición, que vendría constituyendo o vendría siendo un hecho futuro o incierto a cuya realización subordina lo que son la efectividad del negocio jurídico. Dentro de la condición podemos destacar que puede ser o bien un suceso o un acontecimiento de la naturaleza o una declaración accesoria. El acontecimiento, suceso o declaración debe ser futura, es decir, que no sea presente ni pasado. Es como una especie de un pero o de vamos a firmar un contrato con la condición de que se cumpla esto, pero debe ser en futuro y debe ser posible y debe ser lícito. De los elementos de la condición podemos destacar que debe ser futura, incierta y posible, como lo acabamos de mencionar. Hay diferentes clases de condiciones. Están las condiciones positivas y negativas, las condiciones casuales, potestativas y mixtas, y están las suspensivas y las resolutorias. El segundo elemento que tenemos es el término. El término o plazo es un acontecimiento futuro y objetivamente cierto, a partir del cual se hace depender lo que es el negocio jurídico, la exigibilidad o la extensión del negocio jurídico. Es un acontecimiento futuro, debe ser cierto igualmente y fija el momento de la ejecución o la extinción de la misma obligación. Dentro de estos tenemos diferentes tipos. Está el término suspensivo, el término extintivo o resolutorio, y tiene como efectos que le da la perfección al negocio jurídico y que se cumple, por ejemplo, en el término extintivo o resolutorio se cumple el término, es decir, que mata la obligación y mata lo que es el negocio jurídico. Por último tenemos el modo como tercer elemento, que es una carga impuesta. Es una carga impuesta a una persona beneficiada por un acto de liberalidad. Se da en los negocios a título gratuito, como lo que es la donación y el legado. Tiene efectos jurídicos, como por ejemplo, en caso de que el cargo impuesto no sea cumplido, puede demandarse la revocación de la liberalidad, y el beneficiario puede ser demandado si no cumple el elemento modo, o bien sea el donante puede ser demandado porque no cumple el elemento modo. Hay diferentes tipos de modo. Tenemos lo que es la noción de accesio y lo que es la noción de lugar de pago. El último punto a tratar en este tema sería la eficacia o validez de los negocios jurídicos, donde tenemos que destacar lo que es la inexistencia, la nulidad absoluta, nulidad relativa y los efectos de la nulidad. La inexistencia está relacionada con los elementos esenciales del negocio jurídico, donde si falta uno, pues el acto jurídico se considera como no nacido. La nulidad absoluta trata de que si al efectuarse un negocio jurídico se infringe una disposición legal expresa en una ley o en el contrato, se puede anular dicho contrato. Esta es lo que es la nulidad relativa, que se da cuando la voluntad es manifestada o expresada por una de las partes, y donde existen esa manifestación los llamados vicios del consentimiento, que es lo que hablábamos del dolo, el error o la violencia. Los efectos de la nulidad es retrotraer las cosas hasta antes de celebrarse el acto. Es decir, el acto nulo absoluto no puede ser confirmado ni aun con la voluntad de las partes. Muchas gracias.